Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas. Vamos a empezar primero con una media horita con algo que nos faltaba y luego vamos a hablar del recuperatorio que es para este sábado, ¿ok? Bueno, habíamos quedado con el concepto de composición de funciones, ¿listo? Entonces voy a tratar de continuar un poquito tomando solo los elementos fundamentales, ¿ya? Cuando hablamos de la operación de composición, a veces nos confundimos, pero es un concepto relativamente fácil. De repente acá lo entendamos un poquito más rápido. Sí, acá tenemos, por ejemplo, dice que esta operación se trabaja entre dos funciones. En este caso, tenemos una función g de x, que es igual a x al cubo más 2. Esa es la primera función sobre la cual voy a trabajar. ¿Listo? Ahora, dice que, por ejemplo, si quisiera hacer en vez de g de x, ¿sí? G de x, es decir, la función en base a x, tendría que hacer, pudiera reemplazar como si fuera en base a, por ejemplo. Es decir, que en vez de que sea g de x, puede ser g de a. ¿Eso qué va a significar? Que donde esté la x, reemplazaré la variable a. Entonces, por esa razón, de estar x al cubo más 2, al decir g de a, va a ser a al cubo más, en este caso sería el 2, ¿sí? Acá hay un error de dedo, más el 2. ¿Qué es lo único que he hecho? En la función original se le ha reemplazado la a, ¿sí? Especifico acá otra vez, acá debió ser más 2, ¿sí? Ok, ahora, si por ejemplo tengo que g de x es igual a raíz de x menos x cuadrado, entonces el g de a, es decir, en función a, voy a tener raíz cuadrada, ¿sí? De a menos a al cuadrado. Donde estuvo la x, reemplacé a. ¿Por qué? Porque esto es g de a. En realidad, ese es el sentido de la composición de funciones. Ahora, la composición no es conmutativa y hay que tomar en cuenta el orden. ¿Quién va primero? Si va a ser g de x o al revés. En este caso vamos a ver que tengo esta función g y la función f. Y normalmente la lectura es de derecha para izquierda, ¿no? Dices f composición de g. Pero cuando nosotros lo estamos trabajando a la operación, tenemos que tomar a g y entre paréntesis f de x. Entonces, esta relación o esta operación de composición que estoy haciendo aquí se refleja de repente mucho mejor cuando lo vemos de esta manera, como está acá. Fíjense que ahí dice g paréntesis y adentro del paréntesis ha metido la otra función, f de x, ¿no? Entonces es medio parecido a lo que vimos al principio y de repente ahora no nos va a causar tanto problema porque es como reemplazar, ¿sí? Veamos este ejemplo. La función g de x, ¿sí? La función g de x es igual a x2, ¿sí? Y la función f de x es x más 2. O sea, son dos funciones diferentes. Ahora, lo que se pretende hacer es la operación de composición de f con g. Entonces, miren cómo ha hecho. Agarró g, ahí está, y le dice que va a hacerle composición con la f de x. Ahí está. Esto que está por acá equivale a esta expresión. Y esta expresión se la puedes desglosar aquí. Igual entonces agarro la función g, esta sería la función g, que dice que es x2, entonces estoy agarrando la función x2. Donde está la x, ahora va a ser f de x, por eso acá dice f de x2. ¿Y qué es f de x? X más 2, entonces en vez de f de x pondré x más 2 por 2 que está arrancando de la función f de x. Entonces, esa es la operación, no es tan complicada. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio complementario para que quede claro la operación de composición de funciones. Bueno, acá este concepto de repente la clase anterior no lo pusimos tan claro, ahora lo cambié un poquito para que se entienda mejor, porque este concepto es importante para realizar operaciones de funciones, ¿ya? Acá nos están diciendo que cuando tratamos de hacer la operación de composición entre funciones, debemos recordar que el dominio de la composición va a ser igual, dice,
a X, tal que X pertenece al dominio de F, ¿sí? Y F de X pertenece al dominio de G. Entonces aquí me está definiendo cómo voy a tener al dominio de la función o de la operación de composición. Miren, entonces, lo que quiero que acá se quede claro es que agarras el dominio de F, que es la función F, ¿sí? Acuérdense que este está hablando de la composición de G o F, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que si bien está puesto G o F, en realidad se lo aplica al revés, es decir, de F a G. Entonces acá está agarrando y diciendo, ¿no? Si voy a referirme al dominio de la composición, tendré que decir X, tal que X pertenece al dominio de F, ¿sí? El dominio de la F, la función F que está participando, y F de X, acuérdense que el F de X es la relación de Y, ¿verdad? Entonces, y F de X pertenece al dominio de G, es decir, a la otra función. Entonces, esto es importante tomar en cuenta cuando estamos realizando las operaciones, ¿ok? Veamos ahora este ejemplo para que de repente se entienda mejor, ¿sí? Ahí está como que la representación geométrica de lo que es el F o G, o la composición de FG, dado de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenés la X, la F de X, acuérdense que F de X es como la Y, ¿no? Entonces, X, F de X, y aquí hay una relación directa, ¿no es cierto? Porque está diciendo en función a F de X. Entonces, ¿qué es lo que realmente representa la composición? La composición va a representar la correspondencia directa que va a existir de X hacia esta otra. Por eso hay la relación ahí directa. Por eso dice GOF, ¿ok? Entonces, como que saltamos la intermediaria que está participando acá en F de X. Por eso dice que el dominio de GOF, ¿sí? Va a ser igual a X tal que X pertenece al dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función, y el F de X que pertenece al dominio de G. Entonces, esa es la relación que existe entre lo que es el dominio de la composición, ¿ya? En todo caso, vale la pena hacer notar que para formar la función de composición, y justamente esto venía por ello, ¿sí? Para formar la relación de composición, es necesario que el rango de la función f, ¿sí? El rango de la función f, es decir, el segundo componente, sea igual al subconjunto del dominio de G, ¿no? Entonces, esto si no existe, no vamos a poder lograr este puente que acá estamos marcando, ¿ya? Si eso no se cumple, no va a existir este puente, por lo tanto no va a ser posible la operación de composición. Por eso dice la regla que para que se pueda hacer esta operación es necesario que el rango de F, ¿sí?, sea igual o sea subconjunto del dominio de G, ¿no es cierto? Entonces, si miras esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos, es como si tuvieras a F acá, ¿sí? El dominio es X, ¿no? Y el rango sería esto, ¿no es cierto? Y te está diciendo que el rango de la función f, ¿sí?, debe ser, dice, subconjunto, o puede ser también igual al dominio de la función g, ¿sí?, de este. Entonces esa es la relación directa que existe. Ahora, normalmente cuando realizamos las operaciones, realmente cuando cumple la condición, esto no es tan complicado, es simplemente el reemplazo, ¿no? Como estamos viendo acá. Damos un ejemplo rápidamente para ver el reemplazo. Acá tenemos a la función f, a la función g, y puedo hacer operaciones de composición entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso está haciendo la composición de g a f, ¿no es cierto? Y está escribiendo f de g de x. ¿Eso qué significa? Que va a agarrar la función f, que es esta, 5x más 3, y donde pille x en esta función, la va a reemplazar por g de x, que es 2x menos 1, que es justamente lo que has visto por acá, ¿no? Como esto no es conmutativo, varía si se hace en el sentido inverso, ¿no es cierto? Si agarras más bien
f o g, es la composición de g en f de x, como estamos viendo acá, agarraría la función g, que es 2x menos 1, y donde está la x, reemplazaré 5x más 3, ¿sí? 2, 5x más 3, menos 1. Y obtendríamos ese resultado. Entonces ahí está diferente, porque no son equivalentes, ya que no es conmutativo. Bueno, esto no, de acá ya nos tocaría ver algunas operaciones con funciones. Realmente esto tiene que ver con las 4 operaciones básicas que hacemos en aritmética, ¿sí? Me refiero a la suma, la resta, la multiplicación y la división puntualmente, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, dice, tienes la función f de x, que es x más 4, y te está especificando que el dominio de la función es de menos infinito a más infinito, ¿no? Cuando me hablan de dominio, por favor, en las funciones, me están hablando de los valores que puede tener x, ¿ya? El dominio es los valores que puede tener x. Eso quiere decir que se está refiriendo a los valores que puede fluctuar x. Ahora, si tú revisas esta expresión, en este caso algebraica, ¿no? Acá dice que x puede tener cualquier valor desde menos infinito a más infinito, y es cierto, ningún valor que le asignes a x de menos infinito a más infinito en los reales va a hacer de que haya error en la expresión, ¿sí? Porque la suma pues no tiene ningún problema, ¿ya? Ahora, la función te está diciendo, o el dominio de la función f de x, es decir, los valores que le puedes dar a x van a ir de menos infinito a más infinito. Y derivado de eso también puedes deducir que el rango, ¿sí? Es decir, todos los valores posibles que va a tener f de x, también va a ser de menos infinito a más infinito, ¿no? El rango, ¿sí? Quiere decir los valores que van a fluctuar acá. Esto es como el rango, y este es como el dominio, ¿ok? Ahora, si me muevo al otro g, observo también las especificaciones, que el dominio es x cuadrado, pero aquí ahora me está hablando de que el dominio, ¿sí? El dominio de g de x es de menos infinito a más infinito. Ahora, eso lo podemos analizar también aquí. Pasa de que si a este x le pones cualquier valor positivo o negativo de los reales, al sumarle el valor de 1 va a seguir siendo una expresión válida, no va a tener error, ¿ya? Expresión inválida sería, por ejemplo, de que te dé como que hay una división entre 0, etcétera, pero en este caso, como es suma, no hay ningún problema, realmente no hay nada que le pongas al valor de x entre el menos infinito y más infinito que haga que la expresión sea errónea o que no se pueda calcular, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que tanto el dominio de f como de g son el más infinito y el más infinito, ¿sí? Esto, los datos, son los datos de entrada que me están dando, ¿sí? Dos funciones y me están dando los dominios de cada uno, ¿ok? Y ahora el objetivo va a ser realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con esas funciones. Voy a empezar con la operación más simple. La suma, simplemente agarramos la función f y la función g y le realizamos la operación de suma, ¿sí? Acá voy a agarrar mi cursor, f de x más 4, más g de x cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Sumando valores, x cuadrado más x más el 5. Y eso es f más g de x. Entonces, esa es la operación de suma, ¿no?, que estoy realizando de función. La resta va a funcionar idéntico, solo que el signo va a ser diferencia, ¿no? Y eso va a alcanzar un resultado de menos x cuadrado más x más 3. Exactamente lo mismo que hicimos por allá, pero un resultado distinto porque la operación fue resta. ¿Qué pasa con multiplicación? Agarraré x más 4 y lo multiplicaré por x cuadrado más 1. Entonces, en la multiplicación esto me va a derivar en obtener un x cubo, ¿no es cierto?, como el elemento más grande, si ven acá, ¿sí? Multiplicación, x cubo más x menos 4x cuadrado más 4, reordenando todo esto, me va a quedar esta expresión. Esto he logrado de multiplicar, ¿no? El primero con el primero con el segundo, más el primero con el primero,
¿sí? Multiplicado esto por esto, más esto por esto, ¿sí? Entonces, x cubo, ¿no es cierto? X por x cuadrado, x cubo, x por x cuadrado, x por 1 es x, 4x cuadrado, ¿sí? 4x cuadrado, ¿por qué menos? En este caso, no, acá tendría que ser suma, acá hay un error de signo, ¿sí? La vamos a poner el palito, error de signo, ahí. Sí, es una suma, porque está haciendo producto. Ahora, más 4x cuadrado, más 4x cuadrado, más por más da más, 4 por 1 es 4. Entonces, todo esto se ha sumado, se simplifica esta expresión, que sería el producto de f por g de x, ¿ok? La división, la misma historia, solo que ahora vamos a tomar especial atención, porque ahora tiene un denominador que puede correr peligro, ¿no? Ok, agarramos el f, porque el orden dice f g de x, agarro f, que es x más 4, y el g es x cuadrado más el 1, ¿sí? Esa sería la división, pero ahora hay que tomar atención con lo que está sucediendo con el denominador de la división. Lo peor que le puede pasar a este denominador es que se vuelva 0, porque si se hace 0, la operación se va a hacer pues que no se puede realizar, ¿no? No hay operaciones entre 0 o se dice que son indeterminadas. Bueno, puedo agarrar entonces el x cuadrado más 1 y decir que este x cuadrado más 1 debe ser distinto de 0. Entonces, para hacer este análisis, ¿no? Yo voy analizando qué valores de x pueden hacer de que en algún momento esta expresión se haga 0. Entonces voy a cambiar la idea. Si bien yo sé que debe ser x cuadrado más 1 diferente de 0 para que cumpla, de que sea válida la operación, yo ahora voy a decir, ¿será que en algún momento el x cuadrado más 1 se vuelve 0? Voy a intentar investigar. X cuadrado va a ser igual a menos 1, va a ir con signo cambiado, y luego, bueno, acá tengo x cuadrado, ¿sí? Igual a menos 1, y voy a tratar de buscar una equivalente que represente que son iguales, porque aquí tengo que buscar que sean iguales, ¿verdad? Entonces, el único posible es el 1 mismo, porque menos 1 al cuadrado es como si fuera x igual a menos 1 al cuadrado igual a menos 1. A ver, ¿será posible que menos 1 al cuadrado en algún momento se vuelva menos 1? Claro que no. Jamás nunca puede pasar de que este x cuadrado me arroje un menos 1. ¿Por qué? Porque no existe. Cualquier valor negativo que eleve al cuadrado se va a hacer positivo. Por lo tanto, yo nunca voy a poder decir que un cuadrado se va a volver menos 1. Entonces, de aquí yo puedo disgregar, ¿no es cierto?, que si bien tengo el menos 1 al cuadrado, esto es equivalente a menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Entonces nunca voy a llegar a esto. Entonces yo sé que jamás va a cumplir que el denominador en esta operación va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta operación también puede contemplar en la división, ¿no es cierto?, de que en el dominio, acuérdense que puede tomar, la operación puede ser cualquiera. La X puede tomar cualquier valor del mundo de los reales, no habría ningún problema, ¿ok? Bueno, aclarando un poquito ese análisis que normalmente nos va a arrojar la división, debemos recordar que también es posible analizar ahora el dominio del resultado de cada operación que se ha realizado. ¿Sí? Justamente por eso se hizo el análisis en la división, porque un poco peligraba el problema por acá. Pero de manera independiente vamos a ir a revisar el dominio, ¿no es cierto?, de cada operación que he realizado. Vamos a ver, el dominio de la suma, la resta, la multiplicación y la división. No necesariamente van a ser iguales, ¿sí? No van a ser necesariamente iguales. Entonces, eso significa que vamos a empezar con la primera. Acá, la suma entre f y g fue de dos funciones cuyo dominio son los reales, ¿sí? Entonces, el resultado me está arrojando esto, ¿no? Esta expresión. Y yo miro esta expresión y digo, pues le puedo asignar cualquier valor de los reales e igual va a poder calcular porque no se va a hacer indeterminada. ¿Sí? Puedo ir por ahí, ¿no? Entonces decir que sí, son todos los reales, tanto en la operación de suma, como en la operación de resta, como en la operación de multiplicación y también en la operación de división, porque ya vimos que este caso tampoco va a ser error, porque jamás nunca va a ser negativo
esta parte de acá para que se haga 0 la división, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos decir que son todos los reales, ¿no? El dominio de cada una de estas operaciones para f y g, tomando en cuenta estas dos funciones. Ahora, de aquí podemos hacer una deducción sencilla, ¿ya? Cuando estemos buscando el dominio de las operaciones entre funciones, podemos decir que el dominio de estas operaciones va a resultar siempre, ¿no?, la intersección de los dominios de las dos funciones. Es decir, que cuando quiera buscar el dominio de cualquiera de estas operaciones, yo puedo deducir eso a partir de la intersección de las dos funciones que estoy realizando la operación. Entonces, de aquí podemos deducir que dominio de la función f, intersección el dominio de la función g, va a ser el dominio de la suma, va a ser el dominio de la recta, va a ser el dominio de la multiplicación y finalmente el dominio de la división. ¿Sí? Entonces, qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante que el dominio, ¿no es cierto?, o la intersección del dominio de la función f con la intersección del dominio de la función g, en realidad va a ser siempre el dominio de la operación que yo esté realizando, ¿sí? Entonces, nunca va a ser complicado encontrar el dominio de la operación porque simplemente lo podemos calcular con esta simple fórmula. Calculamos la intersección del dominio de la función primera y lo intersectamos con el dominio de la función segunda. Y con eso ya lo tenemos porque sirve para los cuatro, ¿ok? Veamos entonces un ejercicio. Acá lo vemos, un modelo de ejercicio donde me está diciendo calcule la suma de las dos funciones y luego la resta de las dos funciones. También calcules el producto y luego la división. Ahora, las funciones no me las están dando de manera, con expresión escrita, de manera algebraica. Me la están dando por puntos de ejes coordenados o por pares ordenados, ¿sí? Me están dando los pares ordenados de cada función. Entonces, ahora, vamos a empezar con la operación de suma primero, ¿sí? Vamos a concentrarnos aquí para obtener la suma de f más g. Entonces, comenzamos. Si yo voy a hacer de f más g, miren, voy a empezar el par 1,2, ¿sí? Y le tengo que hacer operación de suma con g, porque estoy agarrando f primero, ¿sí? Con g. Pero ahora, fíjense, 1, 2. Decíamos en el ejercicio anterior que el dominio de la función, de la suma de las funciones, ¿sí?, va a ser igual a la intersección del dominio de la primera función con el dominio de la segunda función, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que me está obligando, como la intersección va a obtener el dominio de la función, me está obligando a agarrar así. Agarro el primer componente del par ordenado, 1,2, y voy a buscar en la otra función quién empieza con 1, ¿no es cierto? Es decir, voy a buscar que coincidan, ¿cierto?, el dominio de la función f con el dominio de la función g. ¿Por qué deben coincidir los dos dominios para poder hacer la suma? Porque dice la regla que la operación de suma, ¿no?, va a tener como dominio la intersección de los dos, ¿no? Entonces, sí o sí, para lograr así, a través de pares ordenados, debo buscar. Si estoy buscando 1 con 2, sumar con g, tengo que buscar quién empieza con 1 en la función g. Y en este caso encontré 1 con 0. Entonces, ¿qué va a ser? 1,2, ahí está, por la f. ¿Y qué voy a hacer en el segundo? Voy a agarrar y le voy a sumar más 0. Al 2 le voy a sumar más 0. Entonces acá lo que vamos a hacer es marcar así. El 1, y voy a buscar en el otro, quien empieza con 1. Aquí está. Entonces, ¿cuál va a ser el par para la operación suma f con g? 1,2, perdón, 1, ¿sí? El 1 por lo que está en común en ambos, coma, el segundo componente, 2 más 0, ¿sí? Entonces, fíjense que el componente común simplemente lo copio, el 1 se copió,
Le puse la coma para el segundo par, pero el segundo par lo tengo que sumar en ambas, en F contra G, ¿sí? 2 más 0, así como está poniendo acá, 2 más 0. Intentemos otro ejercicio. Veamos acá, ya hice 1 con 2, porque pillé acá el 1 con 1 para hacer 2 más 0. ¿Hay otro 1? No hay, entonces ya este no lo tomo. Siguiente par, 3 con 4. Tengo que pillar en la función G alguien que empiece con 3, para que coincidan los dominios. Entonces voy a empezar, justamente es el primero. Entonces miren, 3, 4, 3 menos 1. Ok, ¿cuál va a ser el par que va a ir a la suma? 3, el que coincide, 4 más menos 1. ¿Sí? Entonces aquí está, lo voy a marcar a medida que avance. ¿Sí? Aquí está, 3, 4 más menos 1. Ok, sigo adelante. Otro que tengo también es el 2, 5. Bueno, voy a buscar si hay alguien más con 3. Nadie más con 3, solamente este. Ya nadie empieza con 3, entonces no va a coincidir. Salto al siguiente, ¿sí? 2 con 5. Tengo que buscar en G alguien que empiece con 2 para que coincida el dominio. Este empieza con 3, no sirve. Este empieza con 2, este me sirve. 2 con 2, mismo dominio, porque deben ser la intersección. Ok, ¿cuál va a ser el par entonces? 2, ahí agarro el recorrido. 5 más 1. 2, 5 más 1. Entonces ese también lo vamos a marcar, ¿sí? Este 2,5, 2,1, a la suma se va a ir, el orden no importa, ¿sí? 2, el que coincide es 2 por el dominio, 5 más 1. Estoy sumando el recorrido, ¿sí? Sigo buscando. ¿Hay alguien más que empiece con 2 en G? No, nadie más. Avanzo al siguiente entonces. Me tocaría el 4 con 1, ¿sí? 4 con 1. Ahí está. Bien, voy a ir a buscar a alguien que empiece con 4 en la segunda función. Vamos a ver, alguien empieza con 4 en G, este empieza con 3, con 2, con 1, con 0. No. ¿Por qué estoy buscando que empiece con 4? Porque deben coincidir el primer componente, ya que el primer componente es el dominio, y deben coincidir en el dominio para que pueda hacer la operación. Entonces, en este caso, nadie empezó con 4, entonces, fíjense, solamente 1, 2, 3. Ahora voy a hacer las operaciones. 1, 2 más 0 es 2. Ahí está, 1,2. 2,5 más 1 es 6. 2,6. Ahí está, 2,6. Siguiente. 3,4 más menos 1. 4 menos 1 es 3. Entonces esto queda en 3,3. Ahí está, 3,3. Entonces ahí está la operación de suma. Me está arrojando este resultado. En el mismo contexto, tendríamos que hacer la operación de la resta, ¿sí? En el mismo contexto. Voy a borrar esto para que entendamos ahora la operación de la resta. Nos vamos a concentrar por aquí, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer, pero solamente que ahora, en vez de sumar, voy a restar. Por lo tanto, puedo volver a empezar a hacer el ejercicio. Lo voy a hacer una vez más. Agarro el primer par, 1 con 2, debo buscar en G, en la siguiente función, alguien que empiece con 1. Ahí no, este sí, 1, 0 y 1, 2, mismo dominio. ¿Qué operación? Resta. Entonces, 1, ¿sí? El común es 1, y resto 2 menos 0, 2 menos 0. Entonces, fíjense que es el mismo que utilice acá, pero ahora con signo menos, ¿no? 2,5 menos 1. 3,4 más, en vez de más va a ir menos, entonces 3,4 menos 1, 3,4 menos 1. Y la operación de resta, 2 menos 0 es 2, 5 menos 1 es 4, 4 más 1, porque esto menos con menos se vuelve más, 4 más 1, 5. Entonces, este sería el resultado de la operación de la resta. ¿Ok? El producto, lo mismo. Puedo agarrar esto y cambiar el signo a que sea producto, ¿sí? Entonces, fíjense, 1,2 por 0, 0, 1,0. 2,5 por menos 5 por 1 son 5, 2,5, ahí está, 2,5. El otro, 3,4
4 por menos 1 va a ser menos 4. 3, menos 4. Ahí está, 3, menos 4. Entonces el producto tampoco fue muy complicado. ¿Qué pasa con la división ahora? Hay que tener cuidado siempre con la división porque en el denominador no puede haber 0, ¿verdad? Ok, empecemos. Aquí lo voy a tomar y en vez de resta voy a hacer división. 1,2 dividido entre 0. Ahí está, 1,2 dividido entre 0. El otro, 2,5 dividido entre 1. 2,5 dividido entre 1. El otro, 3,4 dividido entre menos 1. 3,4 dividido entre menos 1. Listo. Ahora ya lo tengo, pero hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Si está dividido entre 0, esto va a ser indeterminado y por lo tanto no debe tomar esto como parte de la solución. ¿Por qué? Porque no puede ser que alguno sea indeterminado. Obvio ¿por qué? Porque no lo podemos calcular, está incorrecto. Y avanzo al siguiente. 2,5 entre 1. 2,5 sería el resultado. Aquí lo vemos, ¿sí? 2,5. Siguiente, 3, menos 4 sería, ¿verdad? Porque al dividirse, el negativo va arriba y desaparece la división. 3, menos 4. Entonces aquí estamos viendo que también la operación se ha hecho de manera muy sencillita. ¿Ok? Listo. Entonces, como que no está tan complicado, ¿no? Cuando me dan pues funciones con pares ordenados, al realizar la operación de suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, pese a que ya hemos concluido el ejercicio, todavía hay que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo con los dominios. ¿Cuál es el dominio de la función? No lo habíamos escrito, pero sí habíamos hablado todo el tiempo. El dominio se refiere al primer componente de cada par, ¿sí? Entonces vamos a la función f, el dominio sería 1, 3, 2 y 4. Y eso es lo que se ha puesto por acá. En la función g, el dominio es 3, 2, 1 y 0. Y aquí es lo que se ha puesto, 3, 2, 1 y 0. Ahora, la intersección de los dominios son los términos que están comunes, es decir, que existen en ambas funciones. Miren, entonces voy a intersectar el dominio de las dos funciones y decía la teoría, ¿no? Que el dominio la intersección del dominio de las dos funciones va a ser el dominio de la operación que se haya realizado, ¿no? Entonces, miren, intersección, elementos comunes. El 1 está en ambas, 1. El 3 está también en G, válido el 3. El 2 está también en G, válido el 2. Y el 4, que está en F, pero no está en G, entonces no va a participar. Entonces, la intersección de los dominios de las dos funciones es 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Entonces, esto también hay que recordar que es importante tomar en cuenta porque sí van a estar presentes en las operaciones. A ver, revisemos y verifiquemos. ¿Cuáles, por ejemplo? Miren, este dice que es el dominio de la intersección de las dos funciones y esto está relacionado con el dominio de la operación de suma. ¿Cuál ha sido el dominio de esta operación de suma? 1, 2 y 3. Correctamente coincide con esto. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa en la resta? El dominio 1, 2 y 3. Perfecto. En la multiplicación 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en la división? Me quedé con esto. 2 y 3. ¿Por qué no participa el 1? Porque no debería tomarla, ¿verdad? No debería tomarla. Sin embargo, el 1 está estipulado en la intersección como parte de la solución. Es en realidad parte, pero no se lo toma porque va a causar un resultado indeterminado. Entonces, por esa razón se lo guía, pero fíjense que acá ya estaba pidiendo ser parte, en realidad sí fue parte de la operación, pero lo desechamos porque va a ocasionar un problema de inconsistencia, ¿ya? Entonces, ahí está una verificación en función a pares ordenados. Bien. Ok, con eso, pues ahora veamos un último ejercicio de operaciones entre funciones. Esta, por ejemplo, me la están dando una función compuesta o de a trozos, más bien se lo conoce como función en trozos,
porque te lo da dividido en 3. En este caso puede ser en 4 o 5, pero lo más común es que una función a trozos esté partida en 3. GeoGebra, por si acaso, grafica estas funciones a trozos, y es como mirar una función pedaceada en el plano cartesiano. Es como 3 gráficas en una, ¿no? Bueno, me están dando las funciones en realidad con el intervalo que corresponde al dominio, ¿sí? Aquí dice X, por lo tanto este intervalo se refiere al dominio, y a cada uno de estos elementos lo está llamando f1, f2 o f3. También me está dando la función g, con su g1, g2 y g3, y cada uno tiene su propio intervalo de valores que hay que tomar en cuenta para realizar las operaciones. Sabemos que para hacer operaciones entre funciones es importante encontrar la intersección de los dominios de esas funciones. Entonces lo que yo voy a ir haciendo es buscar el dominio, ese sería mi primer paso. Si quiero hacer operación de suma, resta, multiplicación o división, lo primero que debería hacer es encontrar la intersección de los dominios de estas funciones. Aquí voy a corregir y voy a poner, primero encontremos la intersección de los dominios. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el primero. Esta gráfica la voy a agrandar un poquito, creo que así está mejor. Vamos a usar un marcador como este. Listo. Voy a ir primero a la función f1 con g de 1, ¿sí? Entonces voy a agarrar primero esta función, f1. Intervalo cerrado de menos 10 a 7 negativo abierto. Si suponemos que este es el eje coordenado y que el 0 está más o menos aquí al medio, ¿ya? Grafiquemos esto. Menos 10 cerrado, menos 10 cerrado, ahí está bien cerrada la circunferencia, está pintada, y menos 7 abierto. Entonces de menos 10 voy a ir subiendo a menos 7, pero el menos 7 dice que es intervalo abierto. Entonces en teoría, para representar esto acá, ¿sí? Tendríamos más o menos algo como esto, ¿ya? Aquí esto está abierto, para que esté más clarito, y este otro está cerrado porque es corchete. ¿Ok? Tiene que estar siempre así de claro. Bien, ahí está F. ¿Qué pasa ahora con G? Así como vimos que pasaba con F, hay que ver también con G lo que está pasando, ¿sí? Entonces aquí estamos intentando graficar lo que sucede con G. Y para eso voy a hacer la referencia de menos 8 abierto a menos 4 cerrado. Entonces eso significa menos 8, acá está en el eje coordenado, este es abierto, ¿sí? Y dice hasta menos 4 cerrado, este es el menos 4, entonces este va a ir pintado, ¿no es cierto? Y ahí están los intervalos entre los cuales está trabajando cada una de estas funciones. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la intersección, ¿ya? Entonces la intersección son los elementos comunes. Entonces ahora quiero que recuerden un poquito cuando hablamos de intervalos, cómo se hacía esto. Simplemente desde dónde en dónde chocan, ¿cierto? Entonces estoy viendo que chocan desde menos 4 hasta menos 7, porque ambas gráficas están en este lugar. Ahora, el menos 7 aquí es abierto, y aquí se entiende que como el otro pasa, es cerrado. Entonces, entre abierto, como este está abierto, quiere decir que para esta función no incluye el menos 7, entonces definitivamente ahí va a ser también abierto, ¿ya? Entonces voy a dibujar para hallar la intersección abierta. ¿Qué pasa en el otro, que es menos 8? El menos 8, acá vemos que esta función está pasando por ahí, pero acá lo tiene también abierto. Entonces, en el intervalo de la intersección también va a ir abierto. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir esto? De menos 8, en este caso iba de menos 10 a menos 7, y este iba de menos 8 a menos 4. Entonces el intervalo sería menos 8, menos 7, ¿sí? Lo que he encerrado con las flechitas, menos 8, menos 7. Y ambos con intervalo abierto. Veamos el resultado.
¿sí? Entonces, el dominio de la función 1, intersección el dominio de la función G1, F1, G1, es menos 8, menos 7 en intervalos abiertos. Entonces, este mismo análisis hay que ir haciendo con cada una de las funciones. Mira, F1 con G1, luego F1 con G2, luego con G3. Cuando eso se acabe, voy a tener que avanzar ahora para buscar lo mismo con F2. F2 tiene que moverse con G1 primero, luego con G2, luego con G3. Y cuando eso se acabe, otra vez agarro F3 y este se tiene que mover. El F3 se tiene que mover con G1, G2 y G3. Y listo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de nosotros. No es tan difícil, solamente es volver a graficar así como hemos visto y encontrar la intersección, es decir, dónde son comunes en ambos. Hay que tener mucho cuidado con los intervalos abiertos, porque si aquí hubiera sido, por ejemplo, el menos 7 cerrado, acá lo hubiera tenido que graficar con el corchete. ¿Por qué? Porque incluye el cerrado con el corchete, significa que incluye ese valor en el dominio. Cuando es abierto, como este paréntesis, significa que no incluye, ¿ya? Hagamos ahora F1, ¿sí? Con G2. F1 tiene menos 10 a menos 7. Aquí está graficando de menos 10 a menos 7. Y G2 tiene de menos 4 abierto a 0. Menos 4 abierto a 0. Acá no hay intersección, no hay elementos comunes. Entonces es vacío la intersección de ambos. Lo mismo hago con F1 con G3 ahora, ¿sí? Entonces voy a agarrar, para que esté claro cuál estoy trabajando, F1 con G3. Y otra vez acá tengo que tomar en cuenta los intervalos. De menos 10 a menos 7, ¿sí? Para F1 y para G3 de 0 abierto a 3 cerrado. Ok. Entonces en ese caso, vamos a ir por acá, vamos a intentar ver. De menos 10, fíjense que menos 10, ya no lo grafiqué acá, pero lo vamos a hacer acá. De menos 10 a menos 7, y este va de 0 a 3. ¿Sí? Entonces no hay ningún elemento en común en ese rango, porque este llega solamente hasta el 7 negativo, y este parte en el 0 y va hasta el 3 positivo, entonces no tiene ningún elemento en común. Por lo tanto, aquí dice vacío. ¿Sí? Hagamos otro. Tocaría ahora avanzar al F2, pero con G1, ¿sí? Entonces F2 tiene de menos 4 a 0, y el G1 tiene de menos 8 a menos 4. Entonces acá, por ejemplo, lo ha volcado un poco, pero va lo mismo. De menos 8 a menos 4, el 4 está cerrado, el menos 8 está abierto, ¿sí? Lo voy a especificar así, este es intervalo abierto, y este otro es intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué pasa en la otra función? Que dice de menos 4 a 0, pero el menos 4 es cerrado en la otra función, ¿sí? Entonces en la otra función sí va cerrado, ¿no? Entonces ahí están coincidiendo ambos, ¿no? Cerrado. Y al otro lado el 0 está intervalo abierto, ¿sí? Entonces eso siempre grafíquenlo bien, lo estoy agrandando para que se entienda. Entonces, entre F2 y G1, ¿hay o no hay intersección? Hay, ¿verdad? Porque están coincidiendo en el punto 4, ¿cierto? Porque, ok, de 4 a 0, ¿no? Va el eje 2. Entonces, el otro va de menos 8 a menos 4, por lo tanto, hay un punto de coincidencia que justamente está por acá, ¿sí? Entonces, eso significa que habría que hacer una representación, ¿no? Indicando esa intersección que ha logrado. Y está diciendo que la intersección entre F2 y G1 es menos 4. Solamente ese elemento, nadie más, solo menos 4. Y de esa misma manera tenemos que continuar para adelante buscando los intervalos, los rangos por cada una de las combinaciones. Aquí estamos viendo que se ha hecho ese trabajo y que en algunos casos está arrojando vacío, ¿sí? Vacío en la operación. Ahora, el requisito para que se pueda hacer operaciones es que tengan intersección.
Si no tienen intersección, no se hace la operación. ¿Por qué? Porque no podríamos determinar el dominio, ¿verdad? Entonces, ahora en el segundo paso, una vez que hemos determinado la intersección de los dominios, donde haya intersección, es decir, donde me salió diferente de vacío, voy a realizar la operación de suma entre esos elementos, ¿ok? Y para eso, vamos a avanzar al siguiente ejercicio, o la siguiente pantallita, donde está haciendo la operación de la suma, resta, y para ello vamos a necesitar también tener a un ladito lo que son, ahorita vamos a enseguida compartir pantalla, un minutito. Voy a buscar el congelado que tengo de las intersecciones para que podamos trabajar, ¿sí? Bien. Entonces ahora comparto todo. Acá en la derecha tienen el análisis que se hizo de la intersección de los dominios. Y aquí en la izquierda vamos a intentar hacer las operaciones, ¿no es cierto?, para los diferentes funciones que vamos a tener. Sí, en este caso F contra G y ambas son funciones a trozos. Ok, empecemos. Realizamos primero operaciones con las que llevan intersección que no sea nula, ¿no? Suma, por ejemplo, F más G. Entonces, si bien es todo este F sumado contra todo este G, las posibilidades de combinación va a ser dependiendo si hubo o no intersección entre ellas. Ok, acá por ejemplo dice, ¿no? Vamos a ver, el F1 con G1 sí tiene intersección, que es esto que vemos acá, entonces hay que hacer la suma, x cuadrado menos x cuadrado más x, ahí está, ¿sí? Ahora, la operación de suma que hicimos va a requerir que también recuperemos la intersección del dominio, que es menos 8, menos 7, con intervalos abiertos, ¿sí? ¿Y eso de dónde salió? De F con G, ¿sí? Vamos a marcar diferente para que se entienda. F1 contra G1, ¿ok? Para llegar a esto. Listo. Avancemos a la siguiente operación. F1 con G2, ¿se va a poder o no? A ver, F1 con G2 es vacío, entonces no lo voy a hacer. F1 con G3 también es vacío, miren a la derecha, no lo voy a hacer. Entonces ya se acabó la F1 contra todo el otro lado. Tengo que saltar entonces ahora al siguiente paso. F2 ahora tendría que moverse a G1. Ahí. ¿Sí? Vamos a corregirlo. Ahora tendría que hacer F2 contra G1. ¿Ok? Bien, F2 con G1 tiene intersección. Aquí me está diciendo que es menos 4, entonces puedo hacer la operación de suma. 2x más menos x cuadrado más x. Entonces eso va a ser el siguiente ejercicio. ¿Sí? 2x más menos x cuadrado. Bueno, acá directo debió ponerse un paréntesis por lo menos. Ahí. Para indicar que todo eso se está elevando, ¿sí? Entonces, la operación de suma igual va a requerir de que se simplifiquen. 2x no se va a poder, va a quedar seguramente 2x menos x cuadrado más x en este caso, porque no se puede simplificar más, ¿sí? El 2x se podría con la x, entonces quedaría menos x cuadrado más 3x. Y eso se puede hacer en el siguiente paso. Por ahora solo estoy diciendo la operación. Y la intersección de F2 con G1 es el 4. Ahí está. Siguiente operación. A ver, ¿será que se puede F2 con G2? Voy a ir a mirar. F2 con G2 hay intersección. Sí. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a movernos por acá. Aquí, ¿sí? Con G2.
Entonces, ahí que tendríamos que sumar 2x más, en este caso, menos, ¿sí? 2x menos x más el 3, ¿sí? Vamos a ver. 2x menos x más 3. Ok. Y la intersección decía que era menos 4, 0. Ahí lo ponemos. Perfecto. El siguiente, vamos a ir revisando. Ya tengo el 2 con el 3. Ahora el 2 con, perdón, el F2 con G2. F2 con G3 ahora. F2 con G3 es vacío. No voy a hacer esa operación. Entonces todo lo que había con F2 se acabó. ¿Ok? Voy a saltar ahora entonces a el F3. ¿Qué tengo que hacer con F3? F3 tiene que moverse a G1. ¿Hay intersección? En F3 con G1 vacío, no me sirve. Ok. Entonces, F3 con G2, vamos a ir a buscar. F3 con G2 vacío, tampoco puedo hacer operación. Entonces, vamos a buscar ahora la última posibilidad, F3 con G3. ¿Se puede? Aquí, F3 con G3 dice que la intersección es 0,2 intervalos abiertos. Ok, la última suma entonces. 2x cuadrado menos 2, 2x cuadrado menos 2, más x cuadrado más 2, x cuadrado más 2. Listo. Ahí están ya las operaciones de suma y por qué esas las debe hacer. Ahora, esto simplemente quedará reducir, ¿sí? F más G, sacando en cada uno de los resultados términos comunes, operaciones de resta, etcétera. Ahí llegamos a esta deducción. Acá de repente hubo algo raro, que se perdieron porque estaban opuestos y me quedé simplemente con x, ¿sí? Acá 2 menos x cuadrado más 3x, es lo mismo que esto. Acá quedaría x más 3, ¿sí? X más 3, y aquí 2x cuadrado más x, 3x cuadrado, y el 2 sería 3x cuadrado, y listo. Ya hemos hecho la operación de suma. De la misma manera, se pudiera hacer la operación de resta, de multiplicación y de división sin ningún problema. ¿Qué era lo más complicadito? Esto, saber que el paso 1 tiene que ser encontrar primero la intersección, porque el hecho de que haya intersección me dice a mí de que hay posibilidad de hacer la operación. Si no hay intersección, no puedo hacer la operación. ¿Ok? Y bueno, el producto sería lo mismo exactamente, pero ahora yo puedo utilizar esta ayudita, ¿no?, para facilitarme ahora el producto. Acá, donde había operación de suma, yo simplemente voy a hacer operación de multiplicación, ¿no? Entonces, ok, ¿quiénes con quiénes? Este me dice, ¿no? F1 con G1, ok, F1 contra G1, multiplicación. X cuadrado por X cuadrado, sí se puede, el signo va a ser negativo, X a la cuarta, ¿sí? Y aquí va a quedar más X al cubo. Entonces ahí vamos a ver, X a la cuarta negativo, más X al cubo, conservan el dominio, ¿sí? Siguiente, F1 con G2 no va, F1 con G3 no va, F2 con G1. F2 con G1, multiplicación, 2X por menos X cuadrado más X. Sería menos X cuadrado por 2x sería menos x, 2x al cubo, ¿sí? Menos 2x al cubo más 2x al cuadrado, ¿ok? Ahí está. El dominio, obviamente, el 2 con 3 era solamente el 4. Siguiente que puedo, el 2 con 2, ¿sí? Función 2 con G2, ¿ok? 2x por menos x más 3. Ustedes, la multiplicación creo que no hace falta explicarla, pero bueno, aquí vamos a explicar una. Tenés el menos x más el 3, y esto hay que multiplicarla por 2x, ¿no? Es una operación de producto, ¿sí? Creo que ustedes han aprendido de esta manera, ¿sí? Y multiplicado. Si es una mera multiplicación,
Listo, ¿no? Entonces ya ustedes saben, el primero con el primero, luego el primero con el segundo, todo se suma y listo, ¿no? Sería 2x, en este caso está saliendo al cuadrado, ¿sí? 2x cuadrado más 2 por 3 sería 6x, ¿cierto? 6x. Entonces, ¿qué estoy multiplicando? X más 3. No, acá había un negativo que se me fue. Miren cómo hace diferencia, ¿no? Aquí menos. Es menos x más 3. Ahí está, multiplicado por 2x. Vamos a revisar. Este 2 por menos va a ser menos 2x cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Menos 2. Menos por más da menos. 2 por 1 es 2, x por x es x cuadrado, y aquí va a quedar 2 por 3, 6, 6x. ¿Qué hice? El 2 con el, 2 con el, a ver, 2 con 3, 2 con 2, entonces haciendo esta multiplicación. A ver, ¿dónde estuvo? 2 con 2, es esta, ¿ok? Y entonces, acá también, vamos a aspirar, sí. Ahí está, menos 2x cuadrado más 6x, que era más o menos lo que puse por acá, ¿ok? Ahora, el siguiente, ¿cuál sería la siguiente operación que pudiera hacer? Ok, la siguiente operación, busquemos. Ya hice el 2 con el 2, ¿sí? Estas no puedo hacerlas. Función F3 con G2, ok, marquémosla. F3 con G2 por acá. La multiplicación, lo mismo que hice por acá, ¿sí? 2x cuadrado menos 2 multiplicado por menos x más 3. Esto ya requiere una operación de multiplicación entre ambas, así como hicimos acá. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más aquí para que se vea. 2x cuadrado, ¿sí? 2x cuadrado multiplicado, vamos a tener paciencia de ponerlo bonito, por menos x, ¿no? Sí, estoy haciendo la multiplicación, 2x cuadrado por menos x, ¿ya? Luego 2x cuadrado por 3, todo esto sumado, ¿no? Yo ya hace harto que no hago así de pasos, por eso lo olvidé, ¿sí? Entonces, la siguiente, 2x cuadrado por menos x, ya está, 2x cuadrado por 3, ¿ok? Entonces, 2x al cuadrado multiplicado por 3, ¿sí? Entonces, eso va a la otra. Ahí está, una parte, ¿sí? Una parte. Y hay que seguir sumando, ¿por qué? Porque solamente trabajé 2x cuadrado contra menos x y contra 3. ¿Qué me falta ahora? El menos 2. Entonces, menos 2, ahí otra vez paréntesis, menos 2 multiplicado por, ¿sí? Menos 2 multiplicado por menos x. ¿Sí? Menos 2 multiplicado por menos x, más menos 2 multiplicado por más 3, en este caso por 3. Y resolviendo esa operación de cálculo, que no es tan difícil, primero con el primero con el segundo, más segundo con el primero, segundo contra el segundo, y listo. Eso nos va a dar este resultado, ¿sí? 2x a la cuarta más 2x cuadrado menos 4, con su mismo intervalo que teníamos, y era la última que se podía hacer. Luego, si se pudiera reducir, vemos, no hay nada que sumar, todo está listo, entonces ahí está. Esa sería la respuesta de la operación del producto, ¿sí? Entonces, hemos visto dos ejemplos de cómo nos pueden dar operaciones entre funciones. A veces no los dan así, en forma, su expresión algebraica, ¿ya? O también nos los pueden dar bajo la forma de pares ordenados. Entonces, hemos visto los dos ejercicios para que podamos resolver. Bueno, hasta acá llega el tema de funciones. No era muy largo el capítulo, pero requiere que ustedes hagan sus ayudamemorias, ¿no es cierto?, para poder trabajar, ¿ya? Y de repente estas operaciones de cálculo
bajo la forma para ustedes que sean más conveniente, la pueden hacer, ¿ya? Miren, por ejemplo, si tenés este tipo de x más 2 multiplicado por x al cuadrado menos 1, bueno, que hacer esta multiplicación para mí de repente es más fácil tal vez verlo así, ¿sí? No sé, cada uno ya aprendió de una manera, ¿sí? Y bueno, puede ser de la manera que tú veas más conveniente, ¿no? Entonces, otros, sin embargo, se acuerdan algunas reglas de álgebra que vieron, y a veces es más fácil porque es como una combinación, ¿no? No es tan difícil esto, ¿sí? Ahora vamos a ver si lo puedo marcar. Normalmente hacemos, ¿no? El primero contra el primero, ¿no? Lo multiplicamos, que es la operación que está acá, más, luego va el primero contra el segundo para hacer la suma. Una vez terminado eso, se vuelve a empezar como, vamos a acá, cómo se vuelve a empezar el segundo ahora. El segundo contra el primero, lo multiplicas, esa es la operación que manda, más ahora el primero contra el segundo, ¿cierto? Entonces, ahí están las operaciones que deben ir recordando, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna preguntita hasta ahí, porque con eso concluiríamos el tema de funciones para poder trabajar el pretest. ¿Sí? ¿Alguna preguntita en el chat de repente? Veamos si están muy calladitos. Son mi grupo más calladito que tengo. Normalmente los otros me interrumpen todo el tiempo, por eso me extrañan un poco ustedes. Ya. Este tema, por favor, lo van a empezar a revisar con la plataforma. En la plataforma igual está composición, operaciones. Hoy voy a hacer una nueva actualización al final del día de este tema porque he hecho algunas mejoras para que se entiendan mejor. Yo creo que mañana ya lo van a tener bien. ¿Listo? Entonces, usen la plataforma. Ahí está en PDF para imprimir, para poder capturar. Y en estos temas les voy a mandar al grupo de WhatsApp un texto digital de donde van a encontrar más información también para que se apoyen un poquito más. ¿Listo? Sí, para que lo puedan descargar. Es un texto digital muy, muy bueno que vi para esta parte. Entonces yo creo que les va a ser muy útil. ¿Ya? Con eso podemos pasar entonces al breve repaso para el examen. Mañana tienen un repechajecito, entonces vamos a un ratito. Este está muy fácil y cortito. Entonces dice A, conjunción B condicional A, y está diciendo que revisemos o que demostremos que todo eso es igual a A. Es decir, que tengo que llegar del lado izquierdo a lo que está en el lado derecho, y si quisiera hacer al revés también, del lado derecho debería poder llegar al lado izquierdo. Más fácil está ir de aquí hacia la derecha. Entonces agarro y digo, bueno, tengo A, conjunción, no puedo hacer mucho ahí, pero puedo desglosar la B, negación del antecedente o consecuente. Ese sería por definición de condicional. Y hay que demostrar si llegamos a... Entonces ahorita yo miro, acomodaré porque ahí puedo aprovechar algunas propiedades conmutativas. Por ejemplo, esto es equivalente a disyunción, negación de B. Y hay que demostrar si es igual a A. Entonces, voy a ir mirando. Tengo, miren, conector conjunción y disyunción, conectores opuestos. Entonces ahí está pues CAI, está absorción, ¿sí? Y veo elemento común adentro y afuera. La componente interna está repetida afuera. Entonces eso parece que es absorción. Entonces verifiquemos en las tablas para que lo revisemos. Vamos a ir a las leyes. Por acá me estoy refiriendo a esto. Ok. Por aquí está. Miren, la componente externa se repite adentro, conectores opuestos, dice, me quedo con el componente repetido, ¿no? P y P o Q, me quedo con P. Entonces era absorción. Bueno, vamos para allá. Entonces aquí yo digo, no anoté la que ocupé,
Y vamos a decir por condicional, ¿sí? Vamos a anotar a un ladito lo que yo hago. Ok. Eso lo saqué por condicional, ¿sí? Ahora aquí lo que estoy haciendo es conmutativa. Es importante anotar para evitarnos problemas, ¿sí? Porque a veces se equivocan y tampoco es fácil rastrear cuando cometen ese tipo de errores. Aquí voy a intentar aplicar absorción. Y decía la ley de absorción, quédate con el componente repetido. Entonces aquí estoy diciendo que A es igual a A. Entonces, básicamente he podido demostrar. Ahora, he llegado del lado derecho al lado izquierdo. He partido de acá. Y he llegado a la igualdad. Normalmente es también recomendable hacerlo al sentido inverso, ¿sí? Pero bueno, está más complicado porque acá tenés un solo elemento. Entonces, lo único que hice fue aplicar leyes hasta llegar a el equivalente. Entonces, ¿yo qué haría? Miren, aquí, ahí déjalo así, y listo. Tú dices, a esto tengo que llegar, el enunciado dice esto, ¿ok? Eso es lo que hay que demostrar, entonces tú partes de un lado, el lado izquierdo o el lado derecho. En este caso me convenía obviamente del lado izquierdo, porque pues con una A hubiera hecho muy poco, ¿no? A no ser de que hubiera hecho adición y cosas como esta, ¿no es cierto? Que también se pueden ocupar, ¿ya? Y entonces del lado derecho estoy partiendo por condicional, conmutativa, absorción y llegué a lo que estaba en el lado izquierdo. Perdón, del lado izquierdo llegué a lo que estaba en el lado derecho. Ahí está. Entonces, si son iguales, ya he demostrado. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que trabajar las propiedades, las leyes. Son todas estas que tienen por aquí. ¿Sí? Esto. Tienen que saber las tablas lógicas, las leyes que están por acá, Poresky, doble negación, Morgan, distributiva, absorción, todo eso tiene que estar en la cabeza, ¿ya? Y las leyes también, por lo que son las leyes de inferencia que habíamos visto, los modos poniendo tollens, todo eso también tiene que entrar, ¿ya? Entonces, con ese simple ejercicio, ya resolvimos esto. Voy a volver al examen, ¿sí? Ok, en el examen, normalmente tienen acá un botoncito que les va a permitir jalar la pregunta, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen el botoncito, significa que pueden subir la foto donde está la respuesta del examen. Si no, también pueden escribir en esta zona. Ahorita está bloqueado, ¿sí? Pueden escribir en esta zona y, bueno, sacar igual el resultado que en el anterior examen también pasó. Ahora, este es un ejercicio típico de demostración también. Acá es lo mismo, hay que tratar de aplicar leyes entre estos antecedentes que vemos por acá, de tal manera que algún momento lleguemos a esto, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que van a utilizar? Más que todo, van a utilizar inferencia, lógica de inferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lógica de inferencia ahora trabaja, miren, entre varias premisas. Miren, por ejemplo, P, entonces Q, P. Se puede llevar por poniendo ponens a un Q, ¿no es cierto? Entonces aquí más o menos, pues son unas 8, ¿ya? 8 leyes que te ayudan a ir avanzando, buscando los equivalentes. El silogismo hipotético que trabaja con condicionales, ¿sí? El dilema constructivo, 2 condicionales y una disyunción, que tienen ¿qué cosa? El PQ, ¿sí? Que son los antecedentes, en la disyunción y como resultado da los consecuentes, ¿no? En otra disyunción, ¿sí? Entonces, dilema constructivo, miren, con 3 alcanzó una sola. Entonces, esto es lo que ustedes deben manejar o manipular para poder resolver ese ejercicio. Ese yo quisiera que lo hagan, voy a intentar empezar para que no nos coma la hora. Y acá. Vamos a intentar ahí. Ok,
Hay que ponerle normalmente números a cada uno para que sea fácil referenciar. Uno, por ejemplo, y ahí va, TQ. Ahí esto de equivocarse al copiar, por eso es recomendable revisar 2 veces antes de empezar, ¿sí? S condicional T. Voy a ir todo el tiempo ahora para que vayan recordando las leyes o las leyes de inferencia, ¿sí? Porque las leyes o las leyes de inferencia son con las que se trabaja en esta parte. Y T condicional U. De ahí tengo que llegar a demostrar no R condicional de U. ¿Ya? Bueno. Y en esta parte siempre decimos, ¿no? ¿Con cuál empezamos? ¿Sí? ¿Con cuál empezamos? Hay que ir viendo dónde puedo trabajar, ir tratando de acercarme al resultado. Entonces, ¿quiénes tienen que ver con R y con U? Tal vez eso me ayude a ver, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo ST y T condicional U. Entonces, acá, por ejemplo, está U participando, ¿sí? R está por aquí. Entonces, yo creo que hay una propiedad de las leyes lógicas que me puede ayudar, porque esta es una conjunción. Las conjunciones se pueden separar, ¿no es cierto? Ahí está una ley, vamos a mirarla. Vamos a ver, las conjunciones se pueden separar. Voy a ir a mirar, por ejemplo, estas. A ver, en 2. La puedo separar en 2, así como las puedo adicionar, ¿sí? No la pillo, ¿dónde está esta propiedad? Absorción. No la pillo, la verdad que... De repente lo pusimos por acá. Aquí está. Acá, por ejemplo, te dice, ok, aquí, ley de simplificaciones que le llama. Yo me los tengo de memoria, pues, en la cabeza, porque sé que existe, pero bueno, simplificación es más correcto llamarle. Aquí tenés estas conjunciones y las puedes separar en 2. ¿Por qué? Porque también tenés la función, es decir, que las puedes sumar, ¿sí? Fíjate, estas estaban separadas y se pueden convertir en una sola a través de la conjunción. Entonces, estas son complementarias. Simplificación con adjunción. Entonces, eso es justamente lo que estoy pensando aplicar acá. Voy a ir otra vez al ejercicio y eso igual hacemos en la cabeza. Vamos buscando dónde y con cuál. Entonces, le voy a decir que voy a trabajar en la 1 primero. Voy a decir, la voy a separar en T condicional de Q. Y aquí le voy a poner por simplificación. Y también la otra, ¿no? El Q condicional, le puedo quitar el paréntesis porque ya está sola, ¿sí? Q condicional R. Y también aquí le digo simplificación, ¿en dónde? En 1. Aquí simplificación en 1. Listo, ya la separo. PQ, QR. Lo mismo puedo hacer en la 3, ¿no? S condicional T. Aquí le digo simplificación en 3. También puedo hacer ST, T condicional. Simplificación en 3. Mientras voy acomodando para que no esté así desordenado las numeraciones, díganme ahora qué propiedades puedo aplicar. Alguien tiene que ayudarme porque si no voy a pensar que estoy haciendo solita. ¿Qué propiedades puedo aplicar? Este va a ser para mí 5, 6, 7, 8. Listo.
Tengo que ir mirando cómo llegar a algún momento a 4, ¿sí? Es a lo que tengo que llegar, ¿ya? Mire, tengo PQ, QR, ST. Bueno, me llama la atención que, por ejemplo, tengo a R acá y a U lo tengo por acá. Entonces hay que ver con cuáles lo puedo trabajar. Y acá tengo POS, ¿sí? Esa es una disyunción, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una disyunción. Ahora, mi objetivo es llegar a no R condicional de U. ¿Cómo lo puedo deshacer eso? A ver, QR, TU. Miren este qué interesante. PQ, QR, ¿sí? PQ, QR. ¿No les hace acuerdo algo eso? ST, TU. STTU. Voy a ir a buscar. Esto está en las leyes de inferencia. PQQR y están con condicional. Ok, vamos por acá. Leyes de inferencia. Condicional, ¿sí? No es ninguno de estos porque trabajan con una premisa. Están por acá. Silogismo hipotético. PQQR condicionales. Cuando tenemos dos premisas como estas, ¿sí? Tengo PQ, QR, hay un término común, ¿sí? Entonces dice que puedo simplificarlo a PR por silogismo hipotético. Me quedo con los dos opuestos que no están comunes. Silogismo hipotético era la palabra, ¿no? Entonces voy otra vez por acá y decimos PQ, QR, no. Entonces en 9 voy a trabajar con PQ, QR, va a quedar entonces P condicional R. Y aquí silogismo hipotético en 5,6. Silogismo hipotético. Ya tengo PR. Pero lo mismo voy a hacer con 7 y 8. En el 10 me parece que me va a servir, ¿sí? Entonces agarro el 7 y el 8. Y, ¿por qué? Porque tenés ST, TU. Entonces S con U, S condicional U, también silogismo hipotético entre 7 con 8. ¿De qué sirve eso? Acuérdense que lo que quiero llegar es a esto, ¿ya? No R con U. Pero hay algo que no hemos estado usando. Este P o S, ¿sí? A ver, ¿con cuál pudiéramos trabajarlo ese? Vamos a ver. Este no lo he usado nunca, ¿no? Y estos son los nuevos, ¿sí? A ver, POS, PR, aquí tienes SU, ¿cierto? No me sirve nada, más parece que me va a servir este. Voy a volver a desmarcar todo. Me va a servir, parece que este. ¿Y qué pudiera hacer con este otro? PR, PS. Aquí está por condicional, aquí está por disyunción. Veamos si nos sirve un poco. Ahora, la otra pregunta es, ¿esto se puede separar? Realmente no podemos separar, ¿no? Porque el único que podíamos separar era la conjunción. Esto es disyunción y no puedo separarlo por simplificación, ¿sí? Entonces, más parece que pudiera ser una combinación. Vamos a buscar PR, PS, me llama la atención. Entonces, voy a buscar a las leyes de inferencia, ¿sí? Estamos viendo como que una combinación de condicionales. Miren el dilema constructivo, qué interesante. PR, 1S, POQ. Ahora, ¿qué nos dice el dilema constructivo? Tenemos 3 premisas. Ahora, la primera, ¿sí? Tiene relación. Miren, PQ es la disyunción de los antecedentes. PQ son los antecedentes de los condicionales. Entonces tengo la disyunción aquí. Y el resultado va a ser otra disyunción que son los consecuentes de los dos condicionales. Eso me dice el dilema constructivo.
¿ya? Si tenés dos condicionales y una disyunción de los antecedentes, entonces ese resultado va a ser la disyunción de los consecuentes. Voy a ir a mirar si tengo esa misma figura al otro lado. Vamos a revisar. Aquí. Marqué con amarillo, ¿no? Tengo PR, tengo este O, y con quién necesitaría, con este, qué interesante. Mira, tengo estas dos condicionales, PR, SU, y tengo una disyunción que tiene los antecedentes de las condicionales. Por lo tanto, aquí puedo decir dilema constructivo. ¿Entre quiénes? 9,10,2. ¿Y en qué va a quedar ese dilema constructivo? El resultado van a ser los consecuentes de las condicionales con disyunción, ¿no? R o S. ¿Sí? Ahí está. R o S. No, me equivoqué, ¿no? Es R o U. Siempre hay que revisar bien. Miren, los antecedentes son PS, ahí está, PS, y el resultado va a ser los consecuentes. R, U. Ahí, R, U. Ahí está. Siempre revisar dos veces, siempre. Tengo R con U y tengo esto. Ahora sí, trabaje su cabecita y dígame, ¿qué puedo hacer ahí? Muy bien. Acá, ¿qué podría hacer en el 11 para deshacerme? Muy bien. Vamos a despintar porque ahora me estoy preguntando cómo puedo llegar de 11, que está muy cerca de 4. Alternativa condicional. Es como una, sí, tienes razón, Cristian. Es una alternativa, sí, está bien. Yo la conozco más como condicional a la inversa. Es como un condicional a la inversa. A ver, veamos si funciona. Bueno, si yo le niego el antecedente, que sería en este caso R, condicional U, ¿sí? Y supuestamente si yo a esto le aplico la condicional, la ley de condicional a esto, debería llegar a esto de acá, ¿sí? ¿Qué pasa si a esto le aplico condicional? La condicional dice negar el antecedente, no R, va a quedar en R, o el consecuente, U. Entonces es como una condicional a la inversa, o lo que dice la alternativa del condicional. Perfecto. Ahí lo vamos a poner entonces, la alternativa del condicional. También está en las tablitas, ¿ya? En las tablitas de lógica. Aquí, por acá, aquí, ¿sí? También, es que la alternativa condicional normalmente lo vemos así, ¿verdad? Pero nosotros, pues de acá, de la condicional, sabemos que podemos llegar a ella. Entonces, un poquito más correcto que decirle simplemente la alternativa condicional es como decir alternativa condicional a la inversa. ¿Por qué le digo a la inversa? Porque fíjate que acá, ¿sí? Nosotros teníamos esto. Nosotros teníamos esto en realidad. Esto era lo nuestro. Y de acá, ¿sí? De tener eso, yo llegué a esto, ¿sí? Entonces, por esa razón es que yo uso la palabra a la inversa. De aquí llegué ahí. Entonces, para mí es más correcto utilizar a la inversa, ¿ya? Entonces, sin embargo, se te acepta, pero entiéndalo que no es tan exacto. Cuando yo lo aplico, o sea, cuando yo agarro una condicional y la convierto en disyunción, ahí decimos alternativa del condicional. Pero si lo hacemos al revés, preferimos no hacerlo así y decimos alternativa condicional a la inversa o condicional a la inversa, ¿no? Perfecto. Y ya logramos la demostración.
¿no? Entonces, cuando me pide demostración, yo tengo que recordar que sí o sí tengo que llegar a este resultado, ¿no? Y que yo estoy llegando a esta conclusión. Esto en realidad refleja la conclusión a la que se llegó a través de estas expresiones, ¿no?, lógicas que tienen que ejecutarse, ¿ya? Bueno, con eso hemos terminado el simulacro que les había comentado el examen. No sé si tienen alguna preguntita para que podamos concluir. Entonces, el examen es a las 18:00, ¿verdad? Confirmado, ¿no es cierto? 18:00 les voy a escribir para que se conecten, para que podamos dar el examen, ¿ok? Traten de no atrasarse, porque como tienen todo hora, inicio y final, vieron, me pisó el tiempo y ya no pude entrar. Entonces tú tampoco vas a poder entrar si te atrasas mucho. Y yo tengo que registrar el que va a dar el examen, ¿ya? Espero que les vaya bien y que pues sea para que recuperen la nota del anterior parcial. ¿Listo? Entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana a las 18:00, ¿ya? Pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.